Bienvenidos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y no olviden que al final de este programa ustedes lo pueden ver completo, lo pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, por nuestra cuenta de Twitter y el audio, el podcast en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados al Club de Prensa. En primer lugar, el corresponsal del diario madrileño ABC, Manuel Erice. Bienvenido a esta mesa. Muchas gracias, Juan Carlos. Juan Carlos Hidalgo, investigador del Cato Institute, uno de los centros de pensamiento más conocidos de la ciudad. Bienvenido también a esta casa. Buenos días. Silvia Pisani, corresponsal de La Nación de Buenos Aires. Bienvenida a Club de Prensa Plus. Hola, ¿qué tal? Y Pepe Díaz Briceño, corresponsal de Reforma de México. Bienvenido igualmente. Gracias. El primer asunto, Juan Carlos, tiene que ver con la cumbre iberoamericana, la número 25, que se celebra en la ciudad colombiana de Cartagena de Indias. Y el anfitrión es, por supuesto, el presidente colombiano Juan Manuel Santos. Van solamente 12 jefes de Estado y de Gobierno de los 22 países que pueden tomar parte en esta cumbre. Están ahí el rey Felipe VI de España, está por supuesto don Juan Manuel Santos, está la presidenta de Chile Michelle Bachelet, el presidente de Ecuador Rafael Correa, entre otros, el presidente de Honduras, el presidente de México Enrique Peña Nieto. 24 horas antes de que empezara esta cumbre, el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, dijo que va a pedirles a los asistentes que se active la Carta Democrática de la Organización de Estados Americanos de la OEA en el caso de Venezuela. La Carta Democrática es un documento firmado el 11 de septiembre de 2001, justamente el día de los atentados contra las Torres Gemelas en el Perú, que permite que los demás países miembros de la OEA puedan analizar la situación de un país que tiene problemas o que no está cumpliendo con las normas de la democracia, e incluso puede llegarse a sancionar a un país, a suspenderse de la organización. ¿Usted cree que le van a hacer caso aquí al señor Kuczynski? Porque el secretario general de la OEA, Luis Almagro, dice que la Carta Democrática ya está activada. Pero ¿usted cree que le van a hacer caso? Y además, ¿usted cree que al final eso sirve de algo? Bueno, me parece positivo el hecho de que el presidente peruano esté poniendo esto sobre el tapete para una cumbre que prometía ser un plato de babas, como decimos en Costa Rica. O sea, estas cumbres iberoamericanas son total y absolutamente inconsecuentes. Ahí se habla de emprendimiento, se habla que el papel de la juventud, que el cambio climático, que el desarme nuclear, que ahora quiere meter el tema de Gibraltar para España, el tema de las Malvinas para Argentina, pero en fin, no se tocan temas críticos como es el caso de Venezuela en este momento, que se reúnan jefes de Estado, jefes de gobierno y en este caso, bueno, va a haber muchas ausencias de presidentes de la región, pero van a ir cancilleres, van a ir vicepresidentes, y que no se discuta el tema de Venezuela, que es el elefante en el cuarto, yo creo que me parece inaudito. Así que en buena hora que el presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, está poniendo sobre el tapete este tema. Dudo mucho que algo vaya a salir sobre esto. Todavía lo que predomina en la región es la cobardía. En cuanto al tema venezolano, muchos presidentes prefieren no tocarlo. Ya, por ejemplo, mi presidente Luis Guillermo Solís, que le hizo un desaire a Michel Temer en las Naciones Unidas, al presidente de Brasil, cuando dio su discurso y se salió. Bueno, ahora cuando ocurre esto de Venezuela, dice que hay que ser prudentes en el caso venezolano. Entonces, esa es la actitud que predomina en la región hacia el tema venezolano. Hay áreas de cambio, el hecho de que ahora hay un presidente que tiene una posición más crítica en Perú, también en Argentina, en Brasil. Sin embargo, todavía la mayoría de los presidentes de la región siguen teniendo esta actitud timorata sobre lo que ocurre en Venezuela. Pero vamos a ver qué pasa. Por lo menos, si en verdad se logra poner sobre la agenda, y hay que recordar que estas agendas son consensuadas mucho tiempo antes de que ocurra la cumbre, pero si en verdad el presidente peruano logra meter el tema de Venezuela en la agenda de la cumbre, veremos muchas caras incómodas entonces este fin de semana. Incluso el presidente argentino Mauricio Macri dijo hace algunos días que podría Venezuela no seguir formando parte de Mercosur, hablando de ese bloque de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay, porque no está cumpliendo tampoco con las normas de la democracia. ¿Servirá de algo el pronunciamiento o la solicitud del señor Kuczynski en esta cumbre de Cartagena de Indias? Mire, para graficarle si servirá o no, yo le diría que la cumbre hace 25 años que viene diciendo que las Malvinas son argentinas. O sea, creo que eso es lo que explica mejor lo que sirve la cumbre. Pero lo que yo diría es, se le está quitando el oxígeno de alguna manera a Maduro. Empieza a haber gente que habla más fuerte. Tenemos a un Luis Almagro en la OEA, que no es precisamente la anterior gestión de Insulza, que era un poco más timorato en llevar todo esto adelante. Pero también es verdad que me da la impresión de que Maduro es una de esas personas que mueren con las botas puestas. O sea, no lo veo, más allá de la desesperación y de las dificultades que tiene, cambiando de estrategia. Lo que me llama mucho la atención
esta semana es lo del Papa Francisco, de verdad, recibiendo a Maduro. Soy católica, yo me acuerdo de cuando uno iba al confesionario, te decían muy claramente lo que estaba bien y lo que estaba mal, y no había tu tía, no podías negociar, no, mire, pero fue así, no. Esto es así. La iglesia hasta el día de hoy te recuerda que no podés poner las cenizas de tus seres queridos donde querés, no las podés tirar en el mar, sino que tenés que ponerlas en un lugar sagrado. Y está bien. Yo creo que el Papa, si lo recibe a Maduro, tiene que explicarle lo que es una democracia y cómo se recibe y cómo se trata a la gente en una democracia, que creo que es, curiosamente, uno de los lugares donde Maduro creo que encuentra refugio más que una advertencia de confesionario. Manuel Erice. Bueno, yo creo, retomando lo que decía del Papa, yo creo que, claro, aquí lo que está habiendo y ha habido durante estos años es una especie de política buenista, lo hablábamos antes, en este caso del presidente de Estados Unidos, del señor Obama, que va un poco en la línea también de ese buenismo que practica el Papa, y que, claro, eso está muy bien, pero claro, a la hora de realmente llegar a hechos concretos en una situación en la que Venezuela en estos momentos está en caída libre hacia la tragedia. Es decir, ahora mismo no hay una salida clara. Ha habido un intento de negociación, entre comillas, o de diálogo, como dicen ellos, del señor Zapatero, Rodrigo Zapatero, el expresidente del gobierno de España, que va un poco en esa línea también, no, vamos a seguir dialogando. Entonces, claro, llevamos dialogando tanto tiempo que no hay una sola consecuencia positiva, no hay un solo movimiento, un solo gesto, ni uno solo del presidente Maduro capaz de desbloquear. Al contrario, es poner un muro a una situación de democracia pura, que es que hay una asamblea que tiene la gran mayoría, que ha activado un proceso de revocación del presidente, y que el presidente, en este caso el régimen, ha puesto un muro y no quiere pasar por ahí. Entonces, el diálogo que no está poniendo el presidente Maduro es el que yo creo que, a mi juicio, de una manera en fin, inútil, están planteando otras personas. ¿Qué ocurre aquí, hablando de lo de la OEA? Yo lo que creo es que la OEA, es verdad que probablemente no sea la solución definitiva, pero ese proceso de aislamiento del régimen de Maduro yo creo que es positivo, porque si damos tiempo a ese proceso, que ya se ha producido en Mercosur, que ahora en la cumbre también creo que se va a producir algún tipo de declaración, parece que va por ahí probablemente el requerimiento del presidente de Perú, todo ese proceso al final es importante para ir aislando. La Carta Democrática está activada o no está activada, es igual. Al final lo importante de la Carta Democrática es si se le expulsa o no se le expulsa a Venezuela de la OEA. Ese es el punto, se llame Carta Democrática o se llame como sea. Entonces, hombre, yo creo que llegando a todo eso, al final, a un régimen sea el que sea, no creo que a nadie le guste estar aislado totalmente del resto de América. Y hay una cosa que se ha producido estos años, y no en tanto tiempo, una especie de mayoría, una especie de frente a frente, es decir, dos frentes, el bolivarianismo frente a los países, digamos, llamados en fin, centro de derecha en América, sí. Se ha dado la vuelta a la tortilla. Ahora mismo están en franca minoría, sí. No solo Venezuela, sino ya Bolivia, Venezuela y los poquitos países que quedan con él. Y Maduro, que no está en la cumbre de Cartagena, que no va a ir, ha subido el salario mínimo, lo ha aumentado en un 40%, ahora está en $138 mensuales. Pero con una inflación de 500%, Juan Carlos, pues lo siento, pero no les va a poder alcanzar. Y ese es el drama venezolano, ¿no? Y creo que la presión internacional, como dice Manuel, la palabra de aislamiento me parece correcta. Y no necesariamente esto llevará a que el señor Maduro abandone el poder o abra vías democráticas, pero sí lo hace ver en minoría, que él mismo reconozca que sus políticas han llevado al país a un decaimiento total económicamente, pero al tiempo que los países se tardan en pronunciarse día contra día, pues sigue habiendo expulsiones de periodistas, sigue habiendo encarcelamientos y siguen cerrándose las vías democráticas. Hay supuestamente un ultimátum dentro de 6 días para que el señor Maduro recapacite, y me parece que eso no va a ocurrir. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Silvia, hay noticias de la campaña electoral aquí en Estados Unidos. En una semana prácticamente se enfrentan Hillary Clinton por el Partido Demócrata y Donald Trump por el Partido Republicano. Ahí en todas las portadas, la de New York Times de este viernes tiene a Hillary Clinton con Michelle Obama, la primera dama de Estados Unidos. Es la primera vez que hacen campaña juntas, cuando faltan, ya digo, pocos días para estas elecciones. Eran adversarias hace 8 años, adversarias cuando Michelle Obama, esposa del actual presidente Barack Obama, recibía las críticas y criticaba a su vez a Hillary Clinton, quien competía por la candidatura de ese partido en aquellos comicios que terminó ganando el señor Obama.
Es hábil Hillary Clinton aquí porque ella tiene una imagen favorable del 43%, recuerda la gran prensa estadounidense, y Michelle Obama en cambio tiene una imagen positiva del 64%. Ambas abogadas de universidades de lo que se llama el Ivy League, que es un grupo de 8 universidades prestigiosas, la señora Clinton de la Universidad de Yale, la señora Obama de la Universidad de Harvard. Eso por un lado, y la señora Obama ha elogiado tremendamente a Hillary Clinton, ha dicho que ha hecho grandes sacrificios en favor de las familias estadounidenses. Por otro lado, la señora Clinton está recogiendo mucho más dinero en la campaña que Donald Trump, el candidato republicano. En los 19 primeros días de octubre, ella logró 57,2 millones de dólares, el señor Trump 28,9 millones de dólares. Y para rematar, Hillary Clinton ha estado en el programa El Gordo y la Flaca en la cadena Univision, bailando salsa, cantando y demás. Era su cumpleaños número 69 esta semana. ¿Significa esto que Hillary Clinton tiene todavía susto de que Donald Trump le gane las elecciones? ¿O significa que quiere ganar por goleada, por una ventaja muy amplia? Creo que estas son impresiones, estamos desentrañando los movimientos y viendo qué hay detrás. Y qué hay detrás de esas dos mujeres juntas es realmente impresionante, pero me parece que lo que está haciendo Hillary, ella creo que íntimamente sabe que gana. Creo que el elenco demócrata está demostrando, uno los ve y están sonrientes, no pueden ocultar la sonrisa, le llega hasta las orejas. Entonces creo que se sienten ganadores. El gran temor que tienen es que el público los sienta ganadores y entonces no vaya a votar. Eso se hace siempre, es decir, hasta último momento, decir, podemos perder para que la gente vaya a votar. Me detengo un segundo en la figura de lo que ha pasado en estos últimos días con las mujeres y el voto. Y es que Hillary Clinton contó, qué diferencia con el Partido Republicano, ¿no? Hillary Clinton contó con sus dos grandes adversarias, mujeres, al lado del escenario. Por un lado, Elizabeth Warren, que la corría por izquierda, y que todo el mundo, hubo un sector del Partido Demócrata que hubiese preferido a Elizabeth Warren, y Elizabeth Warren estuvo al lado de ella, apoyándola y dando un buen discurso. Michelle Obama, que no quiero apelar a una imagen femenina, pero que por poco se tira con los platos en el pasado con Hillary Clinton, estuvo al lado de ella, no solo al lado. El gran discurso de anoche no fue el de Hillary, fue el de Michelle. Impresionante. Juan Carlos Hidalgo. Sí, bueno, Michelle Obama es la figura política más popular del país, más popular que el mismo presidente Obama. Y quién quita que una de las figuras públicas más populares en total, o sea, incluyendo gente del espectáculo y demás. Así que su participación en esta campaña, sin duda alguna, puede jugar un papel decisivo, principalmente con el voto femenino, con el voto joven, donde ella cuenta con altos índices de popularidad. Ahora bien, como mencionábamos, ¿qué diferencia con el Partido Demócrata? Mira la cantidad de gente a la cual puede apelar el Partido Demócrata para hacer campaña. Pueden apelar al presidente Obama, que no es cualquier cosa, a la primera dama, Bill Clinton también por su parte, Elizabeth Warren, por supuesto que Joe Biden, el candidato a vicepresidente Tim Kaine. O sea, tienen un montón de gente que pueden desplegar a estados clave para ir a rallies y de todo. Estaba leyendo que el rally al que fue ayer, el mitin de campaña en el que participó Michelle Obama, contó con una participación estimada del doble del promedio que Hillary Clinton. 11,000 personas en De Winston los que Salem, Hillary en Clinton Carolina tiene. del Ahora Norte. bien, tenemos una candidata del Partido Demócrata, tenemos en una candidata muy impopular. Por supuesto que entonces ella necesita todo lo que se llama en inglés star power, ¿verdad? Todo el polvo de estrella de estas otras figuras que sí son mucho más populares que ella. Ahora bien, en el Partido Republicano es todo lo contrario. Ahí los únicos que hacen campaña por Donald Trump es sus hijos, Rudy Giuliani y Mike Pence, su candidato a vicepresidente. Sí, no hay, los Bush, no hay grandes gobernadores No, haciendo Romney campaña, tampoco, nadie. no hay ex candidatos presidenciales, no hay expresidentes haciendo campaña. Entonces, yo creo que el campo de juego está total y absolutamente sesgado a favor de los demócratas en este caso, y yo creo que eso se va a reflejar en el resultado de la elección. Y eso si Melania no da un discurso, que ahí sonamos todos. Pepe. A mí me parece una figura extraordinaria Michelle Obama, pero vamos a quitarle un poquito el romanticismo a esto. Esto me parece un matrimonio de conveniencia de ambas. Por un lado, la señora Michelle Obama sabe que el legado del presidente Obama es mejor protegido, obviamente, con Clinton en una Casa Blanca. Y dos, la señora Hillary Clinton lleva a Michelle Obama a Carolina del Norte, 22% del voto ahí es afroamericano, 2% es la diferencia que hay entre Trump y ella en las encuestas en ese estado, y sabe que cualquier voto ahí cuenta y es donde quiere motivar que salga la gente a votar. Manuel Erice.
Sí, yo incluso diría más allá que Pepe. Yo creo que aquí lo que ha habido es un toque de corneta del presidente Obama, cogiendo el argumento de Pepe. Yo creo que va más por ahí. Es decir, ante una pésima candidata, porque los números están ahí, lo ha comentado Juan Carlos antes, que yo creo que va a ser una buena presidenta, o puede serlo, pero es una pésima candidata por su impopularidad. Y claro, se ha encontrado con la suerte también, efectivamente, de que tiene enfrente a un pésimo candidato, porque vamos a ver qué ocurre, pero todo apunta a que, en fin, Donald Trump ahora mismo ha ido reduciendo su base, en vez de ampliar su base de votantes, la ha ido reduciendo, se ha ido quedando con un grupo muy fuerte, que un debate posterior será qué va a hacer con eso después, que yo creo que está montando un tinglado mediático. En fin, hay una historia muy interesante de lo que va a pasar después, probablemente para ir a la contra de la presidenta Hillary. Es decir, lo que se ha producido efectivamente es un toque de corneta para salvar de un establishment, y ya no solamente el presidente Obama. Yo provocaría un poco y diría que por primera vez en muchas décadas ha habido incluso una prensa que no ha sido, yo creo, todo lo objetiva que es la prestigiosa prensa estadounidense. Esto es una crítica, pero es una crítica creo que con conocimiento de causa. Es decir, yo lo que he visto es que ha habido un establishment que ha reaccionado, creo que además ante un peligro real, porque para mí Donald Trump es un peligro real, pero también hay que decir que todo ese establishment unido ha logrado echar abajo a un candidato, insisto, peligroso, pero que abre un gran debate, un interesante debate sobre cómo un establishment se defiende y cómo hasta qué punto en ese establishment la prensa participa, etcétera, tiene derecho y debe hacerlo. Es un debate, a mi juicio, apasionante, pero creo que se ha producido toda esa reacción del establishment y se aprovecha de eso, le viene muy bien, lógicamente, esa ventaja a Hillary Clinton. No tiene que ver, pero el otro día estaba viendo una encuesta de que si Rubio fuera el candidato republicano, estaría 8 puntos arriba de Hillary, y si Kasich fuera el candidato republicano, estaría 12 puntos arriba. O sea, esto es para que los republicanos vean esos números y se suelten a llorar. La gran duda es por qué no llegaron ellos, por qué les ganó el otro. ¿Por qué dice usted Porque se dividieron? Porque se dividieron. ¿Pone usted en entredicho a la prensa estadounidense en la cobertura de esta campaña? Vamos a ver, yo lo que digo es que la prensa estadounidense, por primera vez, es verdad que es la primera campaña a la que asisto, por lo tanto soy un observador, pues seguramente tengo la desventaja de que no tengo un conocimiento profundo con mis compañeros de lo que es Estados Unidos, la prensa y la política estadounidense. La he seguido desde lejos, pero la he seguido también. Pero sí creo que objetivamente, hombre, yo creo que ha habido casos puntuales donde New York Times, Washington Post, creo que ha habido unos excesos periodísticos, unos excesos como periódico, bueno, digamos que esa frontera que me caracteriza y define muy bien a los periódicos estadounidenses entre información y opinión, creo que se ha traspasado. Ahora, creo que hay esos objetivos para decirlo. Ahora, otra cosa es que el establishment se tiene que defender ante un peligro como ese. Es una pregunta que yo no tengo la respuesta. Por lo menos, es decir, hay a favor y en contra. Pero creo que se ha producido eso en esta campaña, para mí sin lugar a dudas. ¿Ha perdido los papeles la prensa en la cobertura de esta campaña? Es una crítica que se le ha hecho legítimamente, me parece, a varios de los periódicos, el New York Times. Los reporteros constantemente se defienden en Twitter de que si no son lo suficientemente críticos con la señora Clinton. Me parece que decididamente la prensa ha sido estrella en esta campaña. El Washington Post y el New York Times han jugado un papel sumamente importante de crítica hacia el candidato Trump. Pero sí, y no creo que sea solo exclusivo de la prensa, sino de un mundo, como dice Manuel, un poco más de establishment, que perdona a los Clinton todavía muchísimas actitudes que, lo volvemos a decir, no tiene uno que estar de acuerdo con Trump para decir, se trata de manera distinta, casos como el de los famosos correos, que me parece que no está bien reflejado todavía la responsabilidad de la señora Clinton. Silvia Pisani, ha hecho la prensa una buena tarea en esta campaña, porque algunos periodistas dicen que lo que pasa es que las fallas del señor Donald Trump, los excesos verbales que comete y demás, son más graves que los escándalos que rodean a la señora Clinton. Creo que hay una aromilla, hay un pequeño aroma a discurso único, y es llamativo, pero yo creo que lo que hizo la prensa, claramente, o la mayoría de la prensa del país, es tomar partido y declarar públicamente: tomo partido por tal porque considero que el otro es un peligro, y a partir de ahí, esta es mi línea editorial. Entonces, obviamente, me parece que no ha sido el rasero igual a la hora de las críticas. Abro otro debate y ya lo dejamos para otro día si quieren, pero yo creo que sobre lo que sí abro, porque ahí es donde la gente está menos defendida, donde las emociones pueden más. No sé si el humor norteamericano ha tomado partido ya de una manera grosera, y ahí
el lector está más O sea, indefenso. los programas de humor, de televisión, los programas En donde pintan a Trump como un estúpido total. Bueno, yo he visto las campañas del 2008 y 2012 y la prensa estuvo total y absolutamente sesgada a favor de Obama en ambas elecciones. Así que no es un fenómeno nuevo. En este caso, no lo veo con tan malos ojos porque efectivamente tenemos enfrente en Trump una amenaza sistémica, una amenaza a la democracia estadounidense que merece ser resistida y en este caso entonces no veo yo con tan malos ojos que la prensa abiertamente ataque a Donald Trump y tome partido en esta elección. Como decía Dante, el más caliente del lugar de los infiernos es la gente que mantiene la neutralidad en momentos de crisis moral. Ahora bien, si hay ejemplos muy claros, por ejemplo, cuando la candidata Clinton se desmayó o se desvaneció durante la conmemoración del 15 aniversario del 11 de septiembre. Recuerdo yo que esto ocurrió en vivo mientras estaban pasando Meet the Press, el programa dominicano. Sí. Y recuerdo Chuck Todd, o sea, le llega el presentador de ese programa, le llega la noticia y entonces el tipo dijo, bueno, pero de Donald Trump no sabemos nada sobre récord de salud. Ahí sí hay un caso de sesgo clarísimo. O sea, estamos ante una candidata que se desvaneció en público y él inmediatamente trata de poner entonces la atención sobre Donald Trump. Ahí sí yo creo que eso es un sesgo de los que no son justificados en esta campaña. Yo he estado esta semana siguiendo un poco, analizando lo que ha sido la evolución de las encuestas y de las publicaciones de los periódicos y su reflejo en la televisión, etcétera, toda la difusión, lo que es el amplificador que es la televisión. Entonces, efectivamente, yo creo que hay un punto que ha tocado Juan Carlos que es esencial y clave, es decir, justo después del verano, en septiembre, cuando se produce ese desmayo en el 11S, se había producido previamente ese error clamoroso de Hillary también llamando deplorables a la mitad de los seguidores de Trump. Error. En ese momento hay un empate técnico en las encuestas. Hay un empate técnico. Es decir, y además coincide cuando en esos días también el presidente Obama lanza un mensaje diciendo puede ganar Trump las elecciones. Puede ganar Trump la elección presidencial, puede ser presidente, puede llegar a la Casa Blanca. Ese momento es crítico y yo creo que ahí empieza, a mi juicio, una campaña establishment, insisto, todo esto es inopinable, contra Donald Trump. O sea, hay un referéndum contra Donald Trump que empieza en septiembre, jaleado, insisto, para mí es un peligro sistémico sin lugar a dudas Donald Trump, pero creo que también intento ser objetivo, es decir, creo que hay un movimiento donde participa la prensa de apoyo absoluto y ahí empieza el despegue a partir de mediados, cuando pasa así. También es verdad que Hillary gana el primer debate, es decir, todo esto viene en septiembre hasta finales de septiembre. Sí. Bueno, yo creo que todo es es difícil separar una cosa de la otra, pero hay un todo del establishment que empuja a Hillary hacia arriba. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Pepe, hay noticias del mundo empresarial aquí en Estados Unidos porque esta semana se anunció que AT&T, que es una de las empresas de telefonía más poderosas del país, es la quinta empresa de Estados Unidos en utilidades. Va a comprar Time Warner, el conglomerado Time Warner, por $87 mil millones, 87 mil millones de dólares. Time Warner es dueño de canales de televisión como la CNN, como HBO, como TNT. Pero las autoridades estadounidenses tienen que estudiar si pueden autorizar esta compra. Hubo una parecida en el año 2011, cuando Comcast, que es otra compañía de canales de televisión y de telefonía, compró NBC Universal y además formaron el grupo de comunicaciones más grande del mundo, un grupo que tiene ingresos anuales por más de $30 mil millones. En esta ocasión dice el editorial del periódico The New York Times y el de la revista The Economist de hoy que hay que prestarle mucha atención a esta transacción. Justamente el Economist dice que el gobierno de Estados Unidos debe impedir esta compra. ¿Por qué razón? Porque si los señores de AT&T mañana deciden solamente transmitir en sus canales de televisión contenido de HBO, de la CNN y de TNT, van a perjudicar a los demás y habría una competencia, en cierto modo, injusta. Incluso aquí en Estados Unidos, la primera decisión que tomaron las autoridades en esa materia fue en 1940, cuando las grandes compañías de películas de California decidieron que iban a comprar las salas de cine. Y el gobierno lo impidió porque eso habría ido en desmedro del cine independiente y por supuesto lo pudieron parar. Debe Estados Unidos, y Hillary Clinton, que ha dicho que en caso de ganar las elecciones ella le pondría
mucha atención al asunto, bloquear esta transacción? Mira, hay varias variaciones de lo que ocurre que simboliza este tipo de transacciones, ¿no? Y hay distintas formas de una frase que es muy famosa, ¿no? Dicen, el contenido es rey, en inglés se dice content is king, y alguien ha dicho, y la distribución es King Kong. Es decir, todavía más poderosa. Y entonces aquí tenemos justamente un maridaje de contenido y distribución. Y eso, pues obviamente, las autoridades y en general la sociedad misma debería estar involucrada en un debate sobre exactamente cómo se debe presentar una información a la población en general. Pareciera que el acuerdo anterior que se permitió, el de NBC Universal con Comcast, no hubo el debate suficiente y ahora mucha gente se arrepiente. Y sin embargo, creo que el debate más amplio, y esto ya es casi existencial, incluso para usted, para mí, para Silvia, es cómo nuestra sociedad seguimos ya viviendo en nuestro propio universo, individuo por individuo. Escuchamos no una información abierta, limpia, sino que pasa por filtros, ya sea de este tipo de sociedades o también de algoritmos en Facebook, ¿no? Que solo te mandan los artículos que te gustan. Manuel. Bueno, yo creo que a mí me parece que analizar esto sin tener en cuenta el contexto político, es decir, yo creo que ahora mismo estamos viviendo, primero estamos en una campaña electoral, segundo, estamos viviendo se está imponiendo, está avanzando de una manera clara un discurso populista, muy contrario, muy de freno a lo que es, digamos, grandes acuerdos de grandes compañías, de libre competencia, etc. Es verdad que esto tiene un doble debate, porque efectivamente, por un lado se puede frenar la libre competencia si hay una gran concentración, pero por otro lado parece que es poner vallas al campo, ¿no? Desde el punto de vista político. Hombre, ha habido una reacción política muy negativa. Sí. Yo creo que las direcciones de ambas compañías, de AT&T y de Time Warner, tienen el problema de que lo han planteado en un momento en el que la ola, digamos, el viento va en contra. Probablemente el viento iba a favor en el momento que se planteó la integración o la compra de Comcast, en este caso de NBC Universal por parte de Comcast. Por lo cual, la conclusión al final, ¿cuál es? Que yo creo que el momento político es el inadecuado, que aunque es verdad que hay mucho detalle, el tipo de operación es muy parecida, es decir, estamos hablando de un distribuidor y un portador de contenidos importante, pero me da la impresión de que ha empezado con mal pie ya desde el punto de vista de la crítica y del rechazo político, tanto por un lado como por otro, y yo creo que esto no va a salir, pero vamos, es todavía aventurar mucho. Entiendo que el contexto político es clave en este caso para que esto tenga dificultades de salir. The Economist hace unos meses tuvo un reportaje sobre la creciente concentración de la economía estadounidense. Yo creo que analizaron 900 industrias desde 1990 y encontraron que 2/3 presentan más concentración. Una de las razones que identificaron por las cuales la economía estadounidense cada vez está más oligopolizada es el tema de las regulaciones federales. Al final de cuentas, las regulaciones federales incrementan el costo de hacer negocios en Estados Unidos y esto, por supuesto, que beneficia a los incumbentes, a las empresas que ya están ahí, y entonces esta tendencia hacia la concentración. Yo creo que habría que también ver eso y ver el panorama un poco más amplio. Sí me preocupa algo que señala aquí el editorial de The Economist, y es que esta es una decisión meramente política, no va a ser una decisión técnica, es una decisión del Departamento de Justicia bajo los auspicios del presidente Obama, que ya va de salida. Y entonces llama la atención el anuncio, ¿verdad?, que se hace en plena campaña electoral. Por supuesto que Hillary Clinton enfrentará presiones desde la izquierda para bloquear este anuncio, pero también, bueno, es donde uno se pregunta qué papel juegan las contribuciones electorales, qué papel juegan todo el lobby político que hacen muchas de estas empresas. Sí. Pero siempre aquí lo que me llama también la atención es el hecho de que, bueno, a Comcast sí se le permitió hacer esto, sí. ¿Por qué entonces a AT&T no? ¿Cuáles son los criterios que se aplican para decir a usted sí y a usted no, ¿verdad? Silvia Pisa. Es el viejo, a mí me llama la atención cuando esto ocurre, sobre todo en lo que se supone que es la patria de la libre competencia, es decir, comprar una empresa y comprar una línea vertical de producción, hablando mal y pronto, es comprar la vaca, el carrito para distribuir la leche, el tachito para recibirla y la torta con la que uno hace el omelette, o sea, toda la dieta está ahí. Pero salvando las distancias, este es un monumento, esto es un emporio de muchísimo dinero y que maneja contenidos, maneja líneas de pensamiento, por así decirlo, o de debate. La decisión es absolutamente política. Total. Ese es para mí el punto. Si fuera económica, si tuviéramos patrones
éticos de lo que se puede y lo que no se puede hacer en economía. Pero que creo que es algo que debería ocurrir. Decir, bueno, ok, ¿qué límite se le puede poner a la competencia, al poder, al manejo de un oligopolio? Pero esto va a ser político. Cuando yo estaba leyendo esta noticia me pareció que justamente la oposición virulenta que hizo Trump a esta idea de unión es ya el primer efecto hacia adelante que tiene el movimiento político de Trump populista en la derecha. Me parece que ya no solo es la izquierda, como dice Juan Carlos, sino también habrá presiones de otro tipo, y cualquiera que haya usado los servicios de estas compañías y llame a Customer Service podría identificarse. 30 segundos. No, y no olvidemos que el vicepresidente Kaine, futuro vicepresidente, candidato en este caso, también. En caso de que gane él. Pero quiero decir que hay un rechazo por los dos candidatos. Decían que Hillary no haya hablado, su candidato a vicepresidente sí ha hablado en contra. Por tanto, es un rechazo muy amplio. Luego está el Congreso, tampoco hay que olvidar que hay una comisión estrictamente que informa sobre el asunto. Y luego hay una cosa que es verdad que sí tiene una solución. La solución que se dio en el caso de NBC Universal es, de alguna manera, obligar a la nueva compañía a compartir esos contenidos de una manera, en fin, más abierta y no reducida y no contribuyendo a ese monopolio de los contenidos en una sola. Entonces, ¿puede haber esa misma solución? Es posible, pero insisto, políticamente ha empezado muy mal. Es decir, todo el espectro que se ha pronunciado político está en contra en estos momentos. Un cambio de asunto y 3 minutos para hablar sobre España, sobre su país, porque ha habido ya un nuevo gobierno. Mariano Rajoy del Partido Popular, el Partido Conservador, va a continuar en el poder. Todo ello porque el principal partido de la oposición, el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, cuyo secretario general fue prácticamente despedido por las directivas, Pedro Sánchez, decidió abstenerse en la sesión en el Congreso de los Diputados y permitir que el señor Rajoy gobierne en minoría. Él no tiene ni siquiera los 176 votos que se requieren como mayoría en el Congreso de 350 escaños. Muchas personas consideran que ahora el principal partido de la oposición no va a ser el PSOE, porque se está quedando en silencio, sino que va a ser Podemos, que hasta ahora era el tercero en número de votos, el partido encabezado por Pablo Iglesias. Dice Rajoy, no, yo no considero a Podemos como un partido de la oposición, el principal partido de la oposición, porque lo que hace es destruir y no construir. Pero ¿no será que se equivoca Rajoy? ¿No será que esto va a convertir a Podemos en el principal partido de la oposición? Hay una cosa, en la geoestrategia hay una cosa que se llama la teoría de los espacios. Cuando uno no ocupa un espacio, hay otro que viene a ocupar el espacio, ¿no? Entonces, lo que ha hecho el PSOE ahora mismo, bajo la pésima gestión, a mi juicio, de Pedro Sánchez, es no ocupar ningún espacio. Es decir, parece que voy a la izquierda, pero luego no tengo posibilidad de hacer mayoría. Entonces, perder un tiempo precioso de 10 meses sin saber muy bien exactamente qué quería hacer el PSOE y dando todo el protagonismo a Podemos. Es más, cuando uno intenta buscar un acuerdo imposible con Podemos, lo que hace es alimentar, es decir, el buscar un espacio común con un radical alimenta siempre al radical. Eso es lo que ha hecho Pedro Sánchez en este caso, a mi juicio. Lo que se ha producido en este caso es, además, crear un monstruo, una tragedia donde no la había, es decir, cuando uno ha perdido por segunda vez consecutiva, lo que hacer es que de gobierne. Pues, bueno, una abstención no es un compromiso irrenunciable de apoyo a alguien, una abstención es dejar gobernar al que ha ganado por 2 veces. Claro, si tú creas de eso creas un monstruo y conviertes en una tragedia una abstención, pues ocurre lo que ocurre, que debilitas, fracturas y rompes un partido. Efectivamente, aquí que tiene que hacer el Partido Socialista, intentar reconstruir en torno a eso. Yo creo que Podemos va a intentar tomar la calle como ya ha empezado a hacerlo, y tampoco creo que a largo plazo tomar la calle para un partido que quiere ser un partido de mayoría de gobierno sea la solución, pero bueno, es su alternativa. Insisto, si el PSOE es capaz de reconstruirse poco a poco, tiene tiempo de 2 años mínimo de legislatura o 3 años para poder hacerlo, con lo cual dependerá más del PSOE que de Podemos. 1 minuto, Silvia Pisani, que fue corresponsal en España por varios años. Sí, lo que pasa con el Partido Socialista es exactamente eso. Creo que no tiene una definición clara de para dónde va. Temo que posiblemente vaya a una fractura o a una división entre sectores que quieren que quieren dar gobierno en España y los que no. Y yo me acuerdo cuando hace 30 años España marcaba el camino, era como una especie de luz, un avance socialista, a lo que hemos llegado ahora. La gran culpa de esto la tienen la responsabilidad mayor los dirigentes, que son de una medianía realmente llamativa. Dicho con el mayor de los respetos, soy española, puedo decirlo, realmente llama la atención la medianía, la incapacidad.
Cambio de asunto para estos últimos 2 minutos de este segmento. Y aquí nos vamos a las Filipinas. El presidente Rodrigo Duterte. No hay que olvidar que hace poco dijo que el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, era un hijo de, la palabra no la puedo pronunciar, dijo que el euro era como papel higiénico, que si no había papel higiénico los europeos podrían limpiarse el trasero con el euro, decía Duterte. Acaba de regresar de un viaje del Japón a su país, a Filipinas, este hombre que se posesionó el pasado 30 de junio. Y dijo que en el avión se puso a mirar por la ventana y que Dios le dio un ultimátum y le dijo, si no paras de decir estas cosas, tumbaré este avión. Y Duterte ha dicho que no va a volver a decir groserías porque Dios le ha puesto justamente este ultimátum. ¿Le cree usted a Duterte? Mira, yo sé que Duterte es uno de tus personajes favoritos, Juan Carlos, No, pero me parece que, bueno, ya le dijo lo mismo hijo de P al señor Papa Francisco, entonces él no tiene temor de Dios literalmente, ¿no? Pero creo que deberíamos enfocarnos más bien en el tema inverso, que es la tragedia de la política antidrogas de Duterte en Filipinas. Eso es un verdadero, hay alguien que le llama genocidio, pero esto tiene que ponernos a hablar de cómo se combaten las drogas en los países asiáticos, que es verdaderamente terrible, y ese es el verdadero tema que me pareciera que deberíamos estar en esta mesa analizando. 10 segundos, Silvia Pisani. Yo creo que no era Dios, me parece que se confundió, que era una azafata, pero bueno, son cosas que ocurren en los aviones. 10 segundos. Antes de ir a Japón, estuvo en China, en donde él dijo que iba a aliar a las Filipinas con China y con Rusia y rescindir de la alianza histórica que ese país ha tenido con Estados Unidos. Me parece que eso no es tanto, está pensando en el interés de Filipinas, sino en el interés personal. Creo que se quiere convertir en el nuevo hombre fuerte ad perpetuum de las Filipinas. Manuel Erice. Yo creo que es una forma de ganar popularidad. Es populismo puro, ganar popularidad haciendo mucho ruido y seguramente creando una masa de gente, no conozco la realidad política, pero seguramente una masa de gente muy fiel que le gusta esas cosas. Entonces, en torno a eso ha creado una especie de popularidad, pero vamos, en este caso veremos el futuro lo que le depara, ¿no? Ya regresamos a Eso Club de es un nuevo Prensa Chávez. Plus. Extrañábamos a Chávez. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington. Manuel Erice, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, yo creo que el presidente Maduro se merece los peores calificativos, sobre todo por su vocación totalitaria, y además no solamente la vocación totalitaria, sino su zafiedad, porque es un presidente zafio, además en todo lo que hace, de una manera, incluso si se puede comparar con Chávez, en fin, no tiene punto de comparación ni siquiera en el carisma, en la habilidad política, pese a ser el responsable de muchas cosas que están pasando. Y si me permites, lo vincularía con Pablo Iglesias, el líder de Podemos, porque también debe realmente, primero por su llamada a salir a la calle, que está intentando crear una especie de revolución en España, etcétera, y debe su realidad política en gran medida al dinero del chavismo, como todo el mundo sabe. Juan Carlos Hidalgo, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? El Papa Francisco se ha vuelto el último tonto útil de la revolución chavista. Hemos visto esta larga lista de personajes como Samper, como Zapatero, que han venido supuestamente a meterse en el tema venezolano, supuestamente a mediar, a generar un diálogo que lo único que ha hecho es dividir a la oposición y darle tiempo al régimen chavista. Bueno, ahora el último personaje que se ha metido en esto es el Papa, que sale a decir que va a auspiciar un diálogo entre el gobierno y la oposición. Logró el cometido, que es dividir a la oposición. Ya salieron unos diciendo, la oposición diciendo que sí iban a participar del diálogo, otros salieron diciendo que se enteraron por televisión. Y bueno, todo esto lo que hace es generar división y comprarle tiempo a un régimen que de otra manera estaría haciendo aguas por todas partes. Silvia Pisani, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? La semana que le arruinó la vida a él y a su familia. A un chico, no tenemos el nombre, el menor de Moreno, se lo conoce en Buenos Aires. Es un chico que ante la ola de asaltos y de inseguridad que hay en Buenos Aires, hubo un asalto en su casa, tomó un rifle de casa de su padre y mató al asesino, mató al asaltante. El drama está servido, el chico va a estar traumatizado y va a sufrir por vida lo que ha hecho, su familia también. Junto con él pongo también como espantosa semana la de Sharbat Gula, la chica que fue hace años, hace 3 décadas portada de National Geographic, la refugiada afgana en Pakistán. Esta semana a Sharbat Gula la encontraron cometiendo un delito, igual que el chico de Buenos Aires, con una documentación falsa para tratar de trabajar, para tratar de tener algo. Los refugiados viven en condiciones espantosas y no tienen respuesta y esperan durante años. No pueden trabajar, no pueden ganar su dinero, están condenados a vivir en un campo de refugiados. 2 personas
ligadas por el mismo drama, la falta de respuesta a un problema real y la desesperación que los lleva a arruinarse la vida. Pepe Díaz Briceño, para quien fue esta semana una semana fatal. Para el presidente Enrique Peña Nieto, que pronunció una frase de México, una frase que será recordada de su gobierno. Desgraciadamente para él, tuvo una extraordinaria visita oficial en Bogotá, donde fue recibido con altos honores por el presidente Juan Manuel Santos, pero justamente unos días antes había dicho ante un grupo de empresarios, y esto es casi una cuestión freudiana, dijo, bueno, es que el presidente de México no se despierta pensando cómo joder a México. Bueno, su lema de campaña y el de gobierno es mover a México, ahora le dicen joder a México. Gracias, José Briceño, por haber estado aquí. Silvia Pisani, Juan Carlos Hidalgo y Manuel Erice, y a ustedes los espero en una próxima oportunidad.